Buenas noches, bienvenidos todos. Se van a seguir dejar robando por CENEL. Ya son cerca de 60.000 usuarios los que, según reportaje de William Young en Ecuavisa, que repasaremos enseguida, están subiendo cobros excesivos. Algunos no entienden lo que es una tarifa exponencial. No se acuerdan que eso estaba puesto en el tarifario, que de repente pasaron de pagar 6, 8 centavos por kilovatio hora a 43, 47. Otros aseguran que el consumo, siendo igual, no responde al crecimiento que les están cobrando. Pero varios no han vivido en el sitio 2 o 3 meses y les están cobrando. Bueno, dejó CENEL felizmente el anterior gerente general. Consultamos al nuevo gerente que dijo que recién se está ubicando y la próxima semana podría responder. No voy a esperar. Esta noche entrevistaremos al presidente de EMCO, Alfonso Harv, y al ingeniero Jorge Luis Hidalgo, pero nos acompañará en el set el ingeniero eléctrico Víctor Hugo Coloma en los próximos 60 minutos, para entender por qué se produce esto y cómo lo podemos evitar. Tan solo uno de los aspectos que afectan al sector eléctrico y que terminan pagando el usuario, porque como ya verán, los industriales siguen con su tarifa subsidiada sin cumplir con los requisitos que debían para eso. Muy bien, la clase media es el acordeón de siempre. Y eso sí se aguanta. Eso sí ustedes se aguantan. Y eso si creen que en 4 meses, porque el gobierno se va, no hay nada que hacer. Hay mucho que hacer, salvo que ustedes se rindan. Recuerden siempre que la única batalla que se pierde es la que se abandona. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Primero, permítanme desearle una pronta recuperación a Ricardo Melo, nuestro editor. Tuvo un súbito quebranto de salud, no hemos logrado comunicarnos con él, lo ingresaron de emergencia en la clínica. Espero que no sea nada más que un apasionado amor. Buena suerte, Ricardo. Mucho cuidado. Segundo, un par de noticias del día. La una mala. Nuevamente, la Corte Obstruccionista negó 2 proyectos urgentes, leyes de emergencia, enviados por el Ejecutivo. El problema es que objeta la urgencia económica, cosa que no le corresponde, en vez de concentrarse en lo inconstitucional que, por ejemplo, haya en esto de la ley de quiebra de empresas. Y lo grave es que el gobierno lo permite. Acabada la asamblea, se acabó la gestión del ministro de Gobierno. Escuchaban a días de Henry Cucalón sobre esta obstrucción de la Corte. Lo positivo, en cambio, va por otro lado. Tanto va el cántaro al agua que se rompe. Finalmente decidieron comenzar la licitación del Campo Amistad, una vez que eso fue ordenado para ser hecho hasta noviembre del año pasado. Se burlaron del presidente, esos que se burlaron siguen allí, que son el ministro de Energía, el viceministro de Energía y compañía. Y recién ahora se acuerdan de hacerle caso. Bueno, a veces a los burros hay que herrarlos mucho para que aprendan a salir del corral. Los pueden seguir por Facebook y YouTube en Vera a su manera. Estamos también en las 2 mayores cableras del país. Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si es en alta definición. DirecTV, el canal es 194. Corresponde a Manavisión, canal 9 en Manaví. Solo allá señal abierta. Nos reproduce 101.3 FM Radio Centro, tanto en audio como en imagen para sus plataformas digitales. El reprise del programa, como hoy es viernes, será lunes 6 de la mañana en RTU. En Manaví, en radio, Candela con K, en 89.3 FM retransmite este espacio.
En Riobamba, la bonita del centro del país, también 89.3 FM, es una coincidencia, frecuencias nada más, son distintas estaciones. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Bienvenida, Lorena Ochoa. Gracias, Carlos. Buenas noches con todos ustedes. Un tuit reciente de la periodista Diana Monroy, quien ahora está en Univisión de San Francisco, Estados Unidos, y por años colaboró con Teleamazonas, puso la voz de alarma sobre cobros absurdos de CENEL hace 3 meses. Miren, esto dijo Dayana en su cuenta. Pues CNLP, 13 de julio, acaba de cortar el servicio en mi departamento por falta de pago. Mientras sigo explicándoles que ahí no vive nadie desde hace 3 meses. Ellos intentan cobrarme $300 por el consumo de un mes. Ojalá la gerente me lea. Se refiere a Patricia Aparicio, que entonces ya no está, y taguea su tweet a eluniverso.com. Ingeniero Víctor Hugo Coloma, bienvenido. ¿Cómo es posible que se den situaciones, empecemos como esta, que no es la única, que es inusual, frente a la cual no hay miles de usuarios, pero que más absurda no puede ser? ¿Por qué le siguen cobrando a un departamento que nadie ocupa un valor que nadie consume? Bienvenido. Bueno, buenas noches, don licenciado, por la invitación. Buenas noches con todos los televidentes, y para responder su pregunta directa, CENEL pasa por una situación bastante, por decir, especial, ¿no? Durante muchos procesos que han cambiado las administraciones que guían esta institución, lamentablemente no han podido ordenarse totalmente. Entonces yo creo personalmente que este tipo de falencias son por un desorden a la falta de planificación y cumplimiento de los índices de control. ¿El desorden lleva a cobrar lo que no se consumió? Lo que pasa es que si tú no controlas a los contratistas que toman lectura, por ejemplo, y ellos tienen falencias, ese mal toma de lectura queda registrada y pasa después de 2 o 3 meses, recién sale el problema. ¿Quiénes son los contratistas de toma de lectura? Bueno, son contratistas obviamente, ¿no?, que participan cada cierto tiempo para tomar la lectura de los medidores en ciertas regiones de ciertas unidades de negocio. Bueno, en todas, pero o lo hacen por toda la ciudad o por unidad de negocio o parcialmente. Es decir, que CENEL subcontrata la lectura de medidores o el cobro de la lectura o la fijación con otros. Sí, tiene contratos de servicios privados para que estos contratistas tomen la lectura obviamente en los hogares, residencias y comercio. ¿Teniendo tanto personal? Lo que pasa es que hay un principio fundamental en la empresa eléctrica, ¿no?, que son temas especiales, el tema de los cobros, como por ejemplo lectura, corte de recolección y recolección del tema de las tarifas, que se asume y se entiende que no debería ser realizado por el personal interno. Usted se imagina un paro de brazos caídos de la empresa eléctrica en la parte fundamental del ingreso de la empresa, que es la toma de lectura y los ingresos y los costos. Pararía mortalmente la institución de CENEL. ¿Qué gana una empresa contratista por subcontratar, poner su personal a la orden para lectura de medidores? O sea, la toma de lectura tiene un costo de centavos, ¿no?, por así decirlo, ¿no? ¿Ellas cobran un porcentaje por lo que factura el medidor, no, o por cada medidor un valor fijo? Un valor fijo tiene, un valor fijo. ¿Centavos? Sí. Centavos, sí. ¿De cuántos miles de usuarios? Bueno, todas las empresas de unidades de negocio de CENEL tienen este servicio. Guayaquil, Guayana Los Ríos, Milagro, Guayaquil, todos los residenciales y comerciales tienen. ¿Cuántos miles de usuarios son más o menos en el país? En el país no tengo presente el tema. ¿De cuántos millones suelen ser esos contratos al año aproximadamente? Bueno, Guayaquil tiene un contrato actualmente de 4 millones, que es uno de los contratos que yo te decía que están objetados por intento de tener documentación falsa o no habida para habilitar ese proceso. Entonces es un contratista que justamente está poniendo documentos que no son correctos, o la administración anterior lo está queriendo pasar para que gane. Ese es de 4 millones. ¿Y por qué está haciendo eso la administración anterior? ¿Qué le puedo decir? Ya una vez le dije que para mí había una organización delictiva en ese sentido, que ya no está, o al menos cambiaron de persona o cambiaron de institución. Vamos a ver cómo... ¿Qué debería hacer el nuevo gerente? ¿Revisar esos contratos, echarlos abajo?
debería inmediatamente revisar. Son cerca de 24, 35 millones en contratos, no solo de lectura, sino de medidores, cambio de medidores, servicios de corte y reconexión, que son justamente los problemas al usuario. Ya, porque aquí hay una causa directa. Están cobrándole a usuarios por consumo que no hay. Punto. Razón suficiente para decirle, gracias, se acabó esta vaina. Sí. Hay un tema que yo le recomendaría a la ciudadanía. Lamentablemente CNEL tiene el procedimiento de decirle casi no a lo que reclamos los ciudadanos. Sepan que la Agencia de Regulación y Control, la CERNER, es la segunda instancia para los reclamos. Si CNEL no te atiende, vaya a la Agencia de Regulación, que normalmente ahí sí le resuelven ¿Cómo el se tema. integra esa agencia de regulación? ¿Quiénes la componen? La Agencia de Regulación en Guayaquil está en el edificio que está la matriz, en Vía La Costa, en el edificio Petroecuador. ¿Integrada por? ¿Quiénes la componen? ¿Quién nomina a los integrantes de esa agencia? Bueno, la Agencia de Regulación es una contraparte al Ministerio para controlar justamente la legislación, ¿no? O sea, la nombra el ministro. Tiene un directorio que es parte del ministro de la Agencia de Regulación. ¿Que preside quién, el directorio? Hay un presidente de directorio. Que no es de CNEL. No. Es de. Lo que pasa es que la Agencia de Regulación tiene 3 componentes, ¿no? Electricidad, petróleo y minería. Entonces, Correcto. una de las áreas de la Agencia de Regulación es justamente la electricidad. Y esa es la que hace el tarifario. Ellos controlan. La Agencia Global Nacional, o sea, la que es... No diseñaron ellos el tarifario. Sí, claro, ellos diseñan. También. Ellos diseñan el tarifario. Ok, o sea, los tiranos son ellos. Mandé- Porque CNEL nos han dicho, nosotros somos ejecutores de cosas que vienen de la agencia, por Dios. Sí. No nos reclamen a nosotros. Ok, Pero- el florón no está en mis manos, de mis manos ya pasó. Ya entraremos en la agencia. Dale. Ahora veamos algo más. Lorena. En un reciente reportaje de Coavisa, William Young estimó en más de 60.000 los casos de reclamos por cobros considerados abusivos en la facturación de energía eléctrica. Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena son las provincias con más casos en el país. 60.000 de las 72.000 denuncias por problemas en la facturación del consumo de energía durante el primer semestre de este 2023. Desde la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, reconocen un problema: errores humanos en la lectura de los medidores, una tarea para la que contrataron a 19 empresas y en lo que va del año las han multado con $52,000. Se corrige la facturación, se hace una refacturación, normalmente esto existe. Del total de reclamos a escala nacional, solo consideran procedentes el 20%. Esto es poco más de 14.000 casos. Dijo que la mayoría de quejas no tienen sustento y están relacionadas al aumento del valor del kilovatio hora desde junio, establecido en el tarifario aplicado por la etapa de verano. Hay un nuevo gerente que es Marcelo Suárez, de quien les dije que nos comunicó que la próxima semana con gusto nos atendería. Hasta tanto, todos los actores del sector eléctrico, o en su caso específico respecto a CNEL, conocen profesionales, autoridades, contratistas, proveedores, lobistas, operadores, dueños, etcétera, la trayectoria de este ingeniero Suárez. ¿Por qué algunos han comentado que es un perfecto desconocido? Bueno, el ingeniero Suárez no es un desconocido totalmente. Lo que pasa es que es un actor a nivel provincial o regional, no ha sido un actor a nivel nacional. Ha sido un hombre de carrera en la empresa pública desde que antes se llamaba Empresa Eléctrica Ecuador, CATEC, Unidad de Negocio Guayaquil. Creo que tiene unos 30 años o más tal vez en la empresa eléctrica. Es un hombre que se ha capacitado, creo que tiene un par de maestrías, si no me equivoco. Él es miembro del Colegio de Ingenieros Eléctricos, que a veces yo en mis momentos revisaba las carpetas de muchos de los colegas, ¿no? Para tener un poco idea de qué es cada uno. Y creería que es un hombre sensato, un hombre que puede llevar las cosas bien, pero como todo ciudadano, a la expectativa de lo que pueda pasar cuando en estos tipos de puestos siempre está la sombra del político que lo empuja, ¿no? Depende también de qué haga EMCO. Enseguida vamos a hablar con el nuevo presidente de EMCO, pero usted que habló de que hay una organización delictiva en CNEL, dijo también que estaba solapada por EMCO y que hay, acaba de referir, 25 millones, la cifra que antes dio fue 24 millones de dólares en 2 contratos. ¿Deben ser revisados por el directorio de EMCO? Bueno, son en realidad 35 millones en 12 contratos. Entre los que están en Matriz, cerca de 15 millones, en Guaya Los Ríos 6 millones, en Milagro 2 millones, en Santa Elena probablemente 2 millones más. Y así otros que no los tengo así en mente, pero
en el cual en el 90% de los que he revisado tienen documentación falsa, documentación errada y no cumplen los requisitos. El 90% de los casos, documentación falsa. Sí. De los contratos que tengo firmados por CENEL entre el 2020 y el 2022, la cantidad es en Guayaquil 324, en Esmeraldas 227, en Manabí 223, Santo Domingo 186, en El Oro 164, en Guayas y Los Ríos 177, en Los Ríos 161, en Milagro 156, la Oficina Central 134, Sucumbío 126, Santa Elena 108, Bolívar 105. ¿Estos son algunos de estos de aquí? No, yo hablo específicamente en la administración anterior, de apenas un mes y medio. Por eso que yo decía que esto es increíble, es como que hubieran dado la orden de adjudiquen y que si después hay problemas, pero entreguen el dinero a los contratistas que hemos comprometido. Qué bueno que lo aclara. Eso es lo relativo con 35 millones de dólares con 2 contratos. No, con 12 contratos. 12, perdón, me faltaban uno. Veamos algo más. Lorena. El ingeniero Fernando Salinas, un experto en materia eléctrica, resumió así desde su perspectiva las 3 posibles causas que pueden llevar a esta facturación abusiva. Quiero citar 3 posibles causas por las cuales se da, digamos, este tipo de sobrefacturación. La primera de ellas puede tener su causa en las fallas en los procesos comerciales, especialmente en la toma de lecturas, en el registro de la lectura de los medidores y luego de eso en el tema ya de la recaudación propia. La segunda causa que podría, estar inmersa en este problema es que los contadores de energía también fallan. Es decir, puede ser que en algunos casos los contadores ya tengan o han pasado su vida útil. Los usuarios que consumen mensualmente de 101 a 150 kilovatios hora por mes en la ciudad de Guayaquil, en CENER Guayaquil, pagan 8.3 centavos por cada kilovatio. Pero usuarios que tienen ya grandes consumos, ejemplo de 2.501 a 3.500 kilovatios, pagan 43.6 centavos. La explicación técnica, es decir, no hay razón para protestar una vez que pasa el consumo de los márgenes que explicó el ingeniero Fernando Salinas. El usuario no se ha dado cuenta o no está enterado o no sintió, la tarifa crece en los márgenes. ¿Qué le explica? ¿Con qué criterios técnicos se fijan estas tarifas? ¿Hay estándares internacionales para eso? ¿Se están usando o no? A ver, el pliego tarifario, como lo comenté, lo hace el Arconel para el año siguiente. Aquí tengo justo la copia de Guayaquil. Entonces, no es que es una tarifa que crece en totalidad cuando sube el kilovatio de consumo, sino es por rango, ¿no? Por así decirlo, por cada cierto rango sube un valor por unidad cada kilovatio hora. De los cuales yo le voy a decir un secreto que es que solo a nivel ministerial se conoce, que las últimas 2 tarifas de 43 centavos y 68 centavos están hechas con un mal cálculo que no lo quiere reconocer Arconel. Ellos deberían revisar esos últimos 2 escalones. ¿Por qué? ¿En dónde está el mal cálculo? En la forma de cómo se hace la proyección basada en los gastos, en los costos totales de producción y de transmisión. ¿Alguien le ha explicado eso a Arconel formalmente? En su momento el técnico que realizó esta parte no quiso reconocerlo y como llegó la pandemia, pasaron los años, nadie ha vuelto a revisar eso. Antes de eso ya hubo una objeción técnica respecto a un mal cálculo. Pero a nivel ministerial nada más. No es un tema público. No trascendió. No trascendió. Ellos tienen ese estudio. Sí, ellos deberían revisar los últimos 2 escalones. ¿Usted tiene el estudio? No, pero podemos presentar algo que pueda mostrarle que sí hay un error en ese tipo de Lo que usted escribió hace pocos instantes que está pasando tiene un nombre que usted no lo ha dicho y yo sí lo uso y lo describo, es corrupción. Pero sé que los jueces son además parte de este circuito de contratos con documentación falsificada. ¿Cómo opera eso? No, ahorita hay una nueva forma... No los jueces, dije mal, algunos jueces. Ahorita hay una nueva forma de adjudicarse contratos, las que están, perdóneme la palabra, un poco compinchadas con las autoridades de la empresa pública. ¿Qué es lo que hacen ahora? Cuando le hacen una calificación, que es una acción previa a la adjudicación, lo declaran calificador ganado, para que la gente pueda reclamar al CERCOP internamente. En el momento que los ponen como calificado ganado y alguien reclama y el CERCOP los da de baja o el reclamo es aceptado, este contratista
dice, no, violación de derechos constitucionales, acción constitucional, lo lleva a un juez de Ventanas, le digo no, nombre correcto, ¿Sí? a Ventanas, a Huachi, a Quevedo, les digo los 3 procesos actualmente. Y el juez le dice, no, violaron tus derechos, tú tienes derecho a ganar el proceso. Y no importó ser COP, no importó la calificación de los reclamos, no importó nada. Un proceso de 9 millones en la matriz sobre kit de conectores está pasando eso ahorita. En un proceso de pérdidas en el Guayaquil está pasando eso ahorita. Es decir, los jueces están interviniendo a voluntad de un contratista bajo pretexto de que su abogado de confianza los mal acostumbran a hacer acciones constitucionales para cumplir su voluntad y no respetar el derecho ciudadano. ¿A voluntad de un contratista gratis? No, usted sabe que los jueces algo deben llevar de dinero. Yo no creo que sea gratis, más aún si su problema es en Guayaquil, ¿por qué se van a Quevedo? ¿Por qué se van a Ventana? ¿Por qué se van a Yaguachi? Ok. El nuevo presidente de EMCO tiene ya bastante tela para cortar allí. Asumió esta responsabilidad, luego estar en la subsecretaría jurídica, no sé cómo le llaman específicamente en la presidencia, doctor Jorge Benavides Ordóñez. Buenas noches, usted es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla y un diplomado superior en Derecho Constitucional de la Andina Simón Bolívar y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. No me diga que en 4 meses no puede hacer algo. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo, así como al ingeniero especialista en estos temas. Ciertamente el tiempo que resta es poco, pero comprometidos con mejorar la calidad del servicio público, evidentemente a través del directorio de EMCO se toman decisiones, resoluciones que dan cuenta de un seguimiento de las metas de las distintas empresas públicas. Actualmente hablamos de un mundo de 12 empresas públicas, 7 de ellas en el ámbito de los sectores estratégicos y una empresa fundamental en el ámbito de la energía, sin duda es Enel. Actualmente Enel tiene 2.700.000 clientes que cubren alrededor de más de 10 provincias del Ecuador y con ciertas partes de otras provincias que están incluso en la sierra y en la Amazonía. Y tiene como cometido fundamental, como se ha dado cuenta ya en este diálogo, bueno, la producción, la distribución de la energía. Y obviamente hay temas que son preocupantes de Enel. Y en estas 3 semanas que estoy a cargo del directorio, que hemos mantenido reuniones permanentes con las distintas empresas y concretamente incluso en el ámbito de Enel, que se procedió a cambiar a la gerente general porque no estaba llevando a cabo una administración eficiente como establece la normativa, se la cambió porque hay 3 problemas fundamentales que son estructurales de Enel. 1, los pasivos laborales. 2, el tema de las pérdidas de facturación y 3, el cobro de la cartera vencida y las pérdidas de energía. Pérdidas de energía, pasivos laborales y los problemas de cobro de facturación. En esa medida, entonces, hay medidas urgentes que va a asumir el gerente general Marcelo Suárez a partir de las directrices que como EMCO se les da. Ojo, para que los ciudadanos comprendan cuál es la función de EMCO, es básicamente dar el seguimiento adecuado y emitir políticas y directrices para un buen gobierno corporativo de la empresa pública. Ok, acláreme una cosa. ¿Preside o no usted el directorio de Enel? Se preside el directorio de Enel por la normativa de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Primera cosa entonces. Segunda cosa, no ha puesto en la lista de las 3 prioridades el robo a los usuarios. Hay problemas de facturación, que es otra cosa. ¿Ya? Que hay pérdidas de energía o consumo de energía que otros están robando y no le están cobrando, es otra cosa. Pero están afectando a más de 60.000 personas. ¿Tienen alguna disposición de su parte? ¿Van a tratar eso en el directorio? A ver cómo solventan esos casos. Hay un principio básico de las administraciones públicas. Los actos administrativos y las actuaciones en general de la administración pública se presumen legítimas. En ese sentido, cuando hay una mala calidad de servicio o se producen estos fenómenos que ustedes están señalando, se presentan los correspondientes reclamos. Y es obligación de la empresa pública, a través de la gerencia, dar el debido seguimiento. Y en caso de que exista un problema de facturación que esté mal hecho, bueno, se da la refacturación e incluso se puede cambiar el medidor como establece la normativa correspondiente. Ingeniero, yo conozco eso y usted sabe también en qué termina. En este caso concreto, ya que se está aplicando el mismo tarifario, como si hubiéramos cambiado de estación en la costa, y por el fenómeno del Niño no hemos cambiado de estación, y por lo tanto tampoco debían haber mantenido el tarifario, sino que debían haberlo cambiado. ¿Ustedes le podrán plantear eso
al Arconel, que es la que tendría que hacer esto para que Senel no le siga robando a la gente, porque aquí en la costa, deben saberlo ustedes en la sierra, aunque no vivan acá, estamos todavía en invierno, es decir, en época de calor, por el Niño. ¿Se puede hacer eso? Importante lo que señala Carlos, ciertamente incluso dentro de las advertencias y las alertas técnicas que se da es que existe un consumo que va en aumento precisamente por la estación que está viviendo actualmente la costa. Lo que se hace, bueno, es enviar las recomendaciones técnicas sobre informes para que se tomen los correspondientes correctivos a través de la Agencia de Regulación y Control de la Energía. Lo van a hacer. Señalado es el encargado. Lo van a hacer, usted lo va a impulsar, ya sé que no le toca. Sí, ¿Usted lo va a impulsar? Sí, dentro de la política de buen gobierno, cuando se analiza cada uno de los informes trimestrales o las reuniones que corresponden por estatuto con los miembros de los cuerpos colegiados de las empresas públicas, concretamente con Senel, claro, se lleva adelante todas estas directrices para mejorar la calidad del servicio. ¿Cuándo? ¿A qué plazo? El día lunes tenemos ya un directorio con el nuevo gerente de Senel, precisamente para conocer el informe del primer trimestre de gestión. Ok, eso, llanto sobre el difunto, ¿ya? Que no se arranque de caballo y parado de burro. Discúlpeme, le explique el dicho Montubio, manavita, yo soy manavita. La otra cosa, usted sí sabe quién es Dayana Monroy, ¿verdad? La periodista, sí. Ya, ¿vio el caso con que empezamos? Sí, sí. Ya, ahí no se puede decir que los derechos del Estado, de las empresas públicas se presumen legítimos, pues le están cobrando, y lo digo porque dado su reconocimiento, fue el caso que más público se hizo, le están cobrando a un usuario por algo que no consumió. ¿Qué legitimidad hay en esa vaina? ¿No pueden empezar por dejar sin efecto esos cobros? Como le digo, en esos casos se hacen inspecciones urgentes y si hay errores, si hay problemas, se hace la refacturación y se procede según la normativa para evidentemente no perjudicar a ninguno de los usuarios. Ya, una cosa más. Lo que ha descrito aquí el ingeniero Víctor Hugo Coloma es corrupción. Desde luego, no porque lo diga significa que lo haya. Ustedes tendrán que averiguarlo. Pero va a coordinar políticas de este tipo usted con Ana Belén Cordero, que recién suscribió aquí un acuerdo nada menos que con la SENAE de certificación de buenas prácticas anticorrupción. Importante su señalamiento, Carlos, para hacer conocer a la ciudadanía que la Secretaría Anticorrupción tiene un delegado permanente en cada uno de los directorios que llevamos a cabo. ¿Ya tiene? En este sentido, tiene un delegado permanente, que es la misma secretaria Cordero o algún delegado que asiste a los distintos directorios. Okay. Hay un trabajo organizado precisamente para garantizar la transparencia de la toma de decisiones que se dan en él. Doctor Jorge Benavides Ordóñez, ¿puede venirse usted después de una semana acá para ver su rol en Menco con más amplitud, como el que alguna vez tratamos un par de veces con Joaquín Ponce? Sí, encantado. Estaremos ahí. Gracias por la invitación, Carlos. Yo le agradezco por su tiempo y por las precisiones, por la esperanza y la línea que acaba de abrir. No esperaba menos. Ojalá se cumpla. ¿Seguimos contigo? ¿Lorena? ¿Sí? Dale. Cuando volvamos, la opinión de Mauro Intriago, quien fue viceministro de Energía, y vía Zoom el criterio de Alfonso Har Viteri, el famoso Pocho Har, quien como legislador y periodista ha denunciado reiteradamente estos abusos. Si el calor se mantuvo desde mayo por el Niño, la tarifa debe mantenerse, también ajustando por excepción el tarifario. Vera a su manera. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Cantidad de llamadas de todos ustedes, gracias, el tiempo no nos va a dar, ahí hemos ya cumplido la media hora inicial del programa y no hemos tratado ni la quinta parte de lo que quisiera. No descarto que hagamos un capítulo 2, en todo caso, gracias por su interés. El reprise del espacio es mañana, 48 horas después, en OnePlus, canal 14 de CNT, Claro TV y Extreme TV Cable, el mismo número en las 3 cableras. Apenas concluye, lo sube el periódico digital Ecuador en vivo a su portada principal y portal de noticias. Y en Estados Unidos, Macro Digital reproduce simultáneamente el programa con gran suceso y penetración en la colonia ecuatoriana, parte de la latinoamericana. Sí, ya sé que el tarifario lo puso Rafael Correa para
instaurar la tarifa de la dignidad y una serie de cosas más, pero no quiero abundar en muchos elementos para no confundir a los usuarios. De paso, quienes se ven afectados son quienes consumen más de 500 kilovatios hora, porque hasta 500 kilovatios hora el tarifario se mantiene, no tiene ese crecimiento exponencial, etcétera. Es decir, clase media, clase pudiente, no jodan, porque a los pobres no se les está subiendo el consumo de energía eléctrica. Como siempre, o sea, la clase media somos el sándwich. El año pasado, a mí me tocó pagar $7,000 adicionales en impuestos gracias al presidente Guillermo Lasso, por encima de los promedios de $8,000 que pago de impuesto a la renta. Clase media, claro. ¿Ya? Y a los otros grandes exoneraciones de intereses y mora para que puedan pagar lo que por años deben al Estado. No me hagan hablar. ¿Sabe cuánto le debe el empresariado al IES por pasos y pagos incumplidos en sus aportaciones? $2,256 millones. ¿Y saben qué les dicen? 4 años más pagar. Y los cojudos de la clase media, eso sí, dejamos de pagar, en mi caso como patrono de 3 empleados, un mes al IES. ¿Sigo? Lorena. En un reciente programa de Punto de Orden, Juan Javier Benedetti en Radio Centro, Mauro Intriago, ex viceministro de Energía, consideró imposible que se estén haciendo mediciones equivocadas y que más bien pueda estar ocurriendo lo siguiente. CENEL Guayaquil tiene una tarifa y CENEL el resto de provincias tiene otra. CENEL Guayaquil tiene un descuento adicional, pero también afecta el hecho que es exponencial y va creciendo el costo unitario del kilovatio hora en la medida que consumes más. Entonces, si hay más calor en junio, consumo más y cambio de tarifa al 15% adicional, eso debe ser la causa principal de esta distorsión de la tarifa. Lo que sí sucede, y en la planilla dice el método de lectura, y dice promedio o lectura, se puede equivocar si hace un promedio, obviamente, y después lo cuadra. Ya. Eso puede pasar, pero realmente error en lectura es bien difícil, salvo que no vayas y lo promedies y te cambies a otro rango de tarifa y te encarezca. Quiero saber si esto es cierto, que errores en lectura difícilmente pueden haber. Y hay una información de última hora de una fuente confiable que me pide no revelarla, que en el caso de Dayana Monroy se verificó en la bitácora de su vivienda que alguien estaba habitando el departamento y tiene documentación CENEL. Es mi obligación decirlo, no sé si sea cierto, mi fuente es confiable. En verdad, como dice Mauro Intriago, es tan improbable o imposible que haya errores de lectura. No, o sea, los procesos de fiscalización de toma de lectura, para serle más práctico, tienen un porcentaje de error admisible que no deben ir más allá del 2%, me parece. Uh-huh. Y casi no existen multas a los contratistas de lectura. Eso significa que por lo general el 98-99% de sus lecturas son correctas. Ok. Pocho Harf, perdona el trato informal y personal. Abogado Alfonso Harf, buenas noches y bienvenido. Desde su época de legislador y aún como periodista, usted fue un cruzado por estas causas. ¿Cómo hacemos para que el reclamo no termine en una burla más o en explicaciones como las que ya estamos empezando a oír? Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Olvídate de abogado, yo soy Pocho para ti y para los amigos y para el que quiera decirme Pocho. A ver, mira, hay 3 maneras de diagnosticar este error. 2 corresponderían a CENEL y 1 al organismo que maneja las tarifas. ¿Cuáles podrían ser los errores de CENEL? Error humano, 1, que lean mal las lecturas. Recogen 1.000, 2.000, 3.000 lecturas por día los seres humanos y por ahí se pueden confundir en un dígito y eso puede cambiar obviamente la lectura final. ¿Cómo se soluciona eso? Si tú llamas a la empresa y te mandan a verificar nuevamente la lectura, posiblemente se den cuenta del error. Ese es uno. El segundo error, daño del medidor. Si hay un daño del medidor, te jodiste, Carlos. Te jodiste porque si el medidor está dañado y marca una mala lectura y llamas a CENEL para que te vengan a revisar el medidor, va a dar la misma lectura y lo que te van a decir es, eso es lo que usted consumió y no tienes manera de comprobar. Salvo que insistas, que te cambien el medidor, que te pongan uno adicional, etcétera, pero eso ya es un trámite
y tienes que ser bien jodido para que finalmente te lo logren. Pero la causa que verdaderamente origina estos incrementos brutales es la perversa y regionalista política de tarifa que establece este organismo del Estado vinculado al sector eléctrico, en donde te genera un crecimiento exponencial por los malhadados rangos. Es decir, si tú tienes un rango de tarifa básica o de la dignidad, que me parece correcto porque creo que debemos siempre subsidiar y colaborar con aquellos que menos tienen, ok, le pones a ellos un rango que es inalterable, consuman lo que consuman, en los sectores populares, en los sectores en donde verdaderamente no pueden vivir sin electricidad y no tienen plata para pagar la electricidad. Y de ahí debe haber un rango, ya un rango de consumo real. Y ese rango de consumo real tiene que tener una tarifa X, lo que vale la tarifa de luz. Y a partir de ahí, de ese momento, el que más consume luz, en razón de esa tarifa, paga más. Y el que menos consume, paga menos. Entonces, si tú en un momento determinado exageras el consumo de luz y te va a salir una planilla superior a la habitual, pues en el siguiente mes ahorras energía y por ende te va a bajar. Pero con esta tarifa exponencial, el problema es que si te pasas 1 kilovatio de un rango a otro, ya te crece exponencialmente. Y no hay manera de medir. O sea, uno no puede poner un medidor paralelo en la casa para decir, me falta 1 kilovatio para saltar de rango, entonces apago las luces de la casa, corto la electricidad de la casa. Eso no se puede hacer. Está claro. Lo que tiene que hacer es decretar una sola tarifa y el que más consume luz en razón de esa tarifa paga más, pero no exponencialmente. Y el que menos consume paga menos. Y eso se puede solucionar en 24 horas, Carlos, con decisión política. Nada más, decisión política. Muchas gracias, Pocho Harf. ¿Es viable técnicamente hacer esto? No. ¿Por qué? No es viable. Le hablo rápidamente sobre la filosofía para aplicar una tarifa eléctrica. Nosotros actualmente, cuando llegó el presidente Correa, el señor vino y cambió la tarifa y la disfrazó de compensación social, porque antes existía una filosofía de economía a escala. Es decir, tú consumías más y por unidad te costaba menos. No es lo mismo ir a la bahía a comprar un par de zapatos que 10 pares de zapatos, ¿no? Por unidad. Antes la tarifa era así. Entonces vino la compensación social, pensamiento algo socialista, por así decirlo, y dijo, ¿sabes qué? Los que tienen más deben pagar más, súbase la tarifa, y los que tienen menos, ellos van a aprender a subsidiar un poco. Ahora, pero eso no es cierto, que esa subida de la tarifa o ese crecimiento exponencial se da básicamente con usuarios de la costa y no de la sierra. No, se da con todos. ¿Ocurre también en la sierra? Sí, en todos. O sea, cuando ya usted... Pero la sierra no tiene las variaciones climáticas que tiene la costa tan marcadas, entonces no puede darse allá, pues. Si bien están en verano ahora y es época de sequía, los niveles de calor no son como para usar aire acondicionado. Pero, por ejemplo, ya hay calentadores de agua. Son mucho más consumidores que los propios aire acondicionados. Okay. La otra cosa, ¿es verdad que existe un subsidio global para todos los consumidores del país y que somos uno de los países más baratos en cuanto a tarifa de energía eléctrica? Correcto. ¿Es cierto? Es cierto. El subsidio básicamente es que la Constitución dice que la inversión en fuentes de generación, hidroeléctricas, termoeléctricas, fotovoltaicas, renovables no comunes, no pueden ser puestas como forma de pago al tiempo en el pliego tarifario. Eso es una inversión neta y propia del Estado. En ningún país del mundo pasa eso. Bueno, si eso es cierto, ¿por qué no volver a la tesis de Pocho Harf? El que más consume, más paga, con la excepción de un sector popular que merece una aplicación de un valor menor. Se acabó la historia. Yo creo que yo estoy convencido y he conversado con expertos en temas tarifarios que debe hacerse ya, porque estamos hablando desde el 2009 al 2023, son algunos años donde la forma del país ya ha cambiado. Entonces debe haber una nueva filosofía que implique varias aristas, ¿no? La parte social, la parte económica, la parte de producción. Qué bueno, ¿se puede en el tiempo que queda? No se puede. Eso es un análisis por lo menos de 6 meses sobre viendo varias aristas. Ok, si bien es desalentadora su respuesta, es sobre todo responsable. Sí. Lorena. Cuando volvamos, otras perspectivas de este abuso en el cobro de las tarifas de energía eléctrica, especialmente en la costa. También vía Zoom, la opinión de Jorge Luis Hidalgo respecto a que a los usuarios residenciales
se les está cobrando un subsidio que beneficia a los industriales. Si el calor se mantuvo desde mayo por El Niño, la tarifa debe mantenerse, también ajustando por excepción el tarifario. ¿Cuál es la consecuencia de no pagarle a las dializadoras? Se aumentará la tasa de mortalidad. ¿Y qué razón dan el IES y Ministerio de Salud para no pagar? ¿Por qué ofrecen si el dinero todavía no lo tienen? Un drama que no termina. Si no existe diálisis en los pacientes renales, solamente nos queda la muerte. Y las preguntas indispensables. Si la situación está precaria, ¿por qué no cierran? ¿Por qué siguen en el negocio? 16,000 personas afectadas por insuficiencia renal, en peligro de unirse a 500 muertas ya desde la pandemia por falta de diálisis oportuna. Están condenados a morir en corto plazo porque empiezan a hincharse inmediatamente. Una entrevista veraz con Cristina Freire, vocera de las dializadoras burladas por el Estado. No hay la cantidad de recursos necesarios para alcanzar a cubrirse ni para pagar la deuda existe. Sábado, 22 horas, por La Posta, en exclusiva para medios digitales en Facebook y YouTube. Transmisión simultánea Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional después del fútbol. Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Vera a su manera, crítico e... Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. La verdad es apasionante el tema, es muy técnico para que yo comprenda los nuevos elementos de juicio en un solo instante. Me disculpo, entiéndanme. Va a haber un segundo capítulo de esto, porque no lo vamos a dejar allí. Mañana, el domingo. Mañana y verás. 22 horas. El domingo vamos a tratar aquí el secuestro de Fernando Valda. Porque el lunes es la audiencia de su caso. Y se decide si a los secuestradores los sancionan definitivamente o consiguen impunidad. Recuerden que un juez denominado Luis Rivera está en ese tribunal. Luis Rivera. Primera plana de la prensa de mañana. Si la tengo en la mano para difundirla ahora. Si no la ven en buen color es porque así llegó. Expreso dice, la calidad de las medicinas inquieta tanto como el precio. Los presidenciables descartan el estado de excepción como reacción. Quito, la mafia ronda el convenio informar. Mejorar el estado físico y la tarea del ídolo. Perdón, se refiere a Barcelona. El Universo, el municipio de Guayaquil pule ordenanza que regula a comerciantes informales. Se aprobó licitación del campo gasífero Amistad, más plazo para actualizar los catastros, y asesinado el jefe policial de San Borondón. En sentido pésame para todos sus amigos, colegas y parientes. También murió un cabo de policía allí. Lucía Yepes, campeona en Polonia. El diario de Manaví. Hay más policías, pero faltan vehículos. Piden abrir el CCI. Los comerciantes de Puerto Viejo dicen que el ofrecimiento los llevó a cerrar sus puestos en Alajuela. Lorena, seguimos contigo. En este tercer bloque, recordemos en qué términos los usuarios reclaman por un cobro abusivo en su consumo de energía eléctrica. Yo no uso el aire, o sea, prácticamente como yo paso más viajando, mi departamento pasa ahí sin uso. Los usos básicos son el refrigerador. Mi planilla no debería ser más de lo que era antes, $22, de repente suben a 42, o sea, casi el doble. Y yo pensé que me habían bajado ya las planillas porque empezaron a salir de 40 a 47. Y ahora, este mes, me salió 126 y pico. Eso es que vine a reclamar. Bien, y hubo otro caso que le pedimos ilustrar recién, y lo hizo público en sus redes sociales. La violinista, porque es música, María José Jiménez. Hola, soy María José Jiménez, una de las afectadas por CENEL. En los últimos 4 meses, la facturación que normalmente pagaba hasta $120, $130 se vino incrementando. En mi última factura tuve que pagar $204.43. La forma en que ellos nos obligan a pagar es cortándonos el servicio. He expresado mi queja y mi inconformidad, han venido técnicos a revisar y me han dicho que todo está en orden, cuando yo sé que la realidad de mi casa no es eso que estamos pagando. Bueno,
El ingeniero Jorge Luis Hidalgo sostiene que el problema de fondo aquí se ve agravado porque los industriales tienen una tarifa subsidiada de energía eléctrica de 6-8 centavos el kilovatio hora, que obtuvieron a condición de que consuman o trabajen, laboren más en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, primero, que con eso generen más empleo, segundo, y que aumenten su productividad. Y no lo están haciendo. Producto de eso, el subsidio a 120 empresas industriales, no tengo claro el número, es de 80 a 100 millones de dólares al año, que terminan haciéndoselo pagar a los usuarios de los que estamos hablando. Explique cómo funciona esta situación, ingeniero, y cómo se la puede cambiar. Saludos, querido Carlos, saludos también al ingeniero Coloma. Yo quiero hacer una puntualización importante. El pliego tarifario del sector residencial arranca desde los 9 centavos el kilovatio hora y sube exponencialmente hasta los 68 centavos el kilovatio hora. Esto evidentemente, mientras más consume con los rangos y los límites que pone el Estado, le cobran más. Pero al sector industrial, y la evidencia de oficios y de informes internos del ministerio, que además los traspapeló el ministro Santos, esto lo dijo Ecuavisa en un reportaje, arranca desde los 5 centavos el kilovatio hora y el máximo llega a los 9 centavos. Entonces esto es importante mencionarlo porque resulta que la tarifa más baja que paga el consumidor residencial, que somos todos nosotros, empieza desde los 9 centavos y la tarifa más alta que paga el sector industrial termina en los 9 centavos, pero empieza desde los 5 centavos. ¿Quiénes se benefician de este subsidio de tarifa de los industriales mineros y petroleros? Son los grandes industriales, los grandes mineros y los grandes petroleros que trabajan, ya trabajaban desde antes las 24 horas al día. Entonces, resulta que hay un subsidio que se les dio en la época del presidente Moreno, que les decía las 3 condiciones que usted acaba de mencionar, que básicamente son migrar a las noches el consumo, que no lo hicieron, generar más fuentes de empleo, que no lo hicieron, y además bajar su precio final de producto, que tampoco lo hicieron. Eso no lo digo yo, lo dicen informes internos. Entonces, lo que más llama la atención es que si usted suma el subsidio de tarifa de la dignidad, de tarifa de ancianatos y de tarifa de minusválidos, llega a 80 millones de dólares. Pero si usted suma la tarifa de subsidio a los grandes industriales, porque solo los grandes industriales mineros y petroleros trabajan las 24 horas, sobrepasa los 100 millones de dólares. ¿Quiénes se benefician? Menos de 100, 150 empresas industriales importantes, mineros y petroleras importantes que ya trabajaban las 24 horas. Gracias, ingeniero, muy amable, está claro. Y esa es una de las distorsiones o injusticias que deben corregirse. Ya veremos cómo. Lorena. Cuando volvamos, mis 5 preguntas que deben ser respondidas únicamente en términos de sí o no por nuestro invitado de esta noche, sus reflexiones finales y el comentario de Carlos Vera. Si el calor se mantuvo desde mayo por El Niño, la tarifa debe mantenerse, también ajustando por excepción el tarifario. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Tenemos que concluir en 3 minutos. El domingo tratamos aquí el secuestro de Fernando Balda. No lo pierdan de vista. Por ese tema lo extraditó España a Juan Pablo Romero. Y ahora resulta que todos son inocentes y que fue un invento de Balda. Lo vamos a tratar el domingo. Y recuerden que hay un juez que se llama Luis Rivera, que está en el tribunal que debe fallar sobre esta materia. Más otros 2 que ya mencionaremos el domingo. Este es un tema crucial, porque puede marcar el inicio de la impunidad total. No olviden que Correa dijo, porque no va a decir secuéstrenlo, pues no es tonto, ¿no? Me lo traen como sea. Me lo traen como sea. Y vuelven por el santo de la limosna y la venganza, lo han dicho abiertamente. Lorena.
Le recordamos a nuestro invitado de esta noche que sus respuestas únicamente en términos de sí o no. Número 1. ¿Sirve para algo la Defensoría del Pueblo en temas como el abuso por el cobro de energía eléctrica? No. Número 2. Sin asamblea que llame a las autoridades a pedir cuentas, ¿hay algún tipo de acción jurídica que pueda imponerse para lo que en realidad es un robo? No. Número 3. CENEL dice que solo ejecuta lo que Arconel decide. Entonces, ¿el reclamo más duro debe ser para Arconel? Sí. 4. ¿El viceministro de Electricidad o afín en esa área debería pronunciarse en esta materia? Sí. Número 5 y último. La pérdida que significaría para CENEL dejar de cobrar la tarifa exponencial por el fenómeno del Niño se puede compensar fácilmente si se reduce la corrupción. No. Gracias. Su última reflexión, ingeniero. Tanto para el sector eléctrico como para los otros sectores de producción, es importante que se compile la información ciudadana a la representación de los colegios profesionales. Son los profesionales aquellos que, organizados en los diferentes frentes, tanto fuera de la empresa pública, en la empresa privada, en las autoridades de turno, son los que tienen la información correcta y total para poder mitigar de alguna manera los errores, por así llamarlo, o más aún los actos de corrupción, cuando los expertos están ahí sobre la puerta para opinar y frenar ese tipo de circunstancias. Ingeniero Víctor Hugo Coloma, le agradezco por su presencia y por sus definiciones. Concluyo diciendo que no es cierto que para cambiar el pliego tarifario hay que hacer toda una monstruosidad de estudio. Eso es un acto administrativo. Y suspendió la tarifa escalonada, como le llaman Lenín Moreno durante la pandemia, ¿no se acuerdan? Hubo un motivo. Lo adoptó y la suspendió. ¿Saben cuánto más o menos bajó lo que se pagaba por consumo? En un 60%. Ahora deberían tomar o podrían tomar una decisión igual, especialmente con los usuarios de la costa, por el fenómeno del Niño. Y si quieren pensar mejor y son realmente audaces, poner una tarifa única para todos, 11 kilovatios hora, por ejemplo. Hay cálculos de estudios técnicos que dicen que si ese es el valor mínimo a pagar por todos, la tarifa de la dignidad se cumple. El debate está abierto. Lo que no puede seguir es el robo. Ya tiene una señal CENEL, tiene otro Arcotel y felizmente EMCO respondió que va a actuar, a lo cual se debería unir la Secretaría Anticorrupción de Ana Belén Cordero. Esperamos respuestas. Lorena. Como lo dijo Carlos, este domingo en vivo a las 22 horas trataremos el caso de secuestro a Fernando Balda, respecto al cual hay una audiencia definitiva el lunes que puede terminar en justicia o en lo que tanto se busca, impunidad. Hacer parecer los delitos cometidos durante el correísmo como persecución o fantasía. Hasta entonces, que disfruten su fin de semana con mucha mesura por tema de inseguridad. Buenas noches. Vera, a su manera, llegó gracias